para mí, siempre comenzamos, ¿verdad?, cuando hablamos ante el público. Para mí es un placer. ¿Pero qué creen? Sí es un placer estar para mí el día de hoy. Venía platicándoles en el camino a mis compañeros que hace 2 años dije, el año que entra estoy en la fila. Y entonces hace 1 año entró el libro y a los 2 años estamos aquí junto con Orbone y aquí ofreciéndoles esta conferencia y este libro que para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida, porque duré aproximadamente 5 años en escribir este libro. Y entonces aquí dice que ¿qué es? Bueno, es un manual para la vida. Definitivamente hay personas que me han compartido que lo tienen en su buró y que cada vez que se les atora algo van y ya saben, lo agarran y lo abren, y donde le abro digo, ay, qué bueno, ¿verdad? Ya entendí algo nuevo, o ya lo había leído pero lo entendí de diferente manera. Entonces esa fue mi idea desde un inicio. Les voy a platicar poquito. Un día estaba yo muy triste en el estacionamiento de donde yo trabajaba. Como escucharon, yo estudié contaduría pública, duré 25 años de mi vida haciéndolo, algo que hice con mucho esfuerzo porque no se me daba como muy natural. Entonces trabajaba y me esforzaba mucho, era muy buena porque me especialicé en impuestos, nada que ver, ¿verdad?, con el desarrollo humano. Entonces durante ese tiempo me esforzaba mucho, estudiaba mucho, y cuando empecé a escribir esto y a estudiar mucho me di cuenta que tenía otras habilidades que se me daban más fácil y que era ayudar a la gente. Me encantaba ayudar a la gente. Entonces así fue como empecé a modificar, ¿verdad?, mis actividades. Pero yo les digo que si yo pude cambiar, cualquiera puede cambiar. ¿Ustedes saben lo que dicen de los contadores? Que somos bien cuadrados, ¿verdad? Y la inteligencia emocional no tiene nada que ver con un pensamiento cuadrado. Es la habilidad de desarrollar, ¿verdad?, nuestros 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, el emocional y el racional. Y cuando aprendemos a trabajar con los dos, que el libro, esa es la idea, que nos ayude a trabajar nuestros 2 hemisferios para vivir en equilibrio, que es una chulada. Que me dicen a veces, ¿que nunca te enojas? Le digo, no, sí me enojo. Lo que pasa es que sé qué hacer con mi enojo, para que no me haga daño, para no hacerle daño a los demás. ¿Que nunca te pones triste? Sí, a veces me pongo un poquito triste, pero no me doy mucho permiso porque eso no sirve para nada, ¿verdad?, más que para enfermarnos. Es aprender a manejarlo, y en realidad me dicen que no tienes que sacar las emociones para que no te hagan daño, porque si te las aguantas. Y entonces les digo, cuando aprendes a ver la verdad, esa verdad que te hace libre, ya no sufres, ¿verdad? Sientes, porque somos seres humanos, pero no sufres, que es la gran diferencia. Entonces, esa es la importancia del libro, ¿verdad? O mi idea de que fuera un manual para mí y para muchas otras personas. Una vez alguien se acercó a mí y me dijo, oye, ¿qué has hecho que has cambiado tanto? Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues estoy escribiendo algo y estoy en un proceso. Y me dijo, ¿me enseñas? Y entonces me encanta porque tengo como el primer manualito que hice, ya saben, engargoladito y todo ese rollo, para compartirlo con mucha gente. Y entonces esa gente, yo les digo, yo nunca me hice publicidad, ¿verdad? Todo el mundo me recomendaba porque es bien buena. Y entonces les digo que sí soy muy buena porque es una de las creencias que he generado. Y lo más maravilloso, que aprendí a generar esa creencia y ahora enseño a la gente cómo generar esas creencias positivas que nos dan tanto poder. ¿Cómo se desarrolló? Bueno, les decía, a lo largo de 5 años, con experiencias mías, ¿verdad?, y con experiencias de otras personas. ¿Por qué? Porque no sabía cómo resolver las situaciones de mi vida. Les platicaba que un día estaba en un estacionamiento, llore, ¿verdad? Y entonces yo decía, es que en la vida todo tiene solución, pero no sabía cómo. Y entonces cuando empiezo a estudiar esto de la inteligencia emocional, pues me di cuenta que lo aplicas en todo. En la cuestión de las relaciones de pareja, en el trabajo, con tu familia, con tus hermanos, y entonces es maravilloso. Yo les puedo decir que el libro dice cómo desarrollar tu inteligencia emocional precisamente por eso. Yo como contadora, pues desarrollé como mucho mi hemisferio izquierdo, que es como el lógico, ya sabes, el numérico, y que todo debe de cuadrar. Bueno, esa fue mi intención en el libro, que fuera como muy sencillo y que te llevara como paso
paso por paso. Esa fue mi idea. ¿Qué más? Cuando en el 2002 fue cuando estuve haciendo esto, y yo les comento en mi libro y les comparto que yo quiero que lo que yo aprendí en tantos años, la gente lo aprenda muy rápido. Eso que me llevó tantos años, que para mí fue un placer, ¿verdad? Y haberlo aprendido realmente me llevó a aprendizajes muy importantes en mi vida, y lógicamente que cada día seguimos aprendiendo, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida aprendemos. Entonces eso fue muy, muy interesante. La que sigue, por favor. ¿Quién es la autora? Bueno, pues de alguna manera ya me presentaron. Entonces en cortito, lo que les decía, que era contador público, que soy coach, tengo ya muchos años como coach, y es padrísimo, estoy certificada ante la UNAM como coach ontológico, y utilizo mi manual, y lo más padre es que lo utilizan otros coach y psicólogos. Eso me encanta. Yo venía pensando, platícales un caso de éxito. Una vez estaba dando una conferencia y se acercó a mí una psicóloga y me dijo, eso que estás diciendo yo lo quiero hacer. Y entonces la invité, hizo un proceso de inteligencia emocional con nosotros, y precisamente con el libro, lógicamente. Y entonces este libro empezó a usarse en una universidad, que es cuando me platican directamente, ¿verdad? En una universidad, porque a las personas que estudian desarrollo humano. De hecho, esta materia yo se la he dado a los psicólogos porque es algo muy, muy sencillo y les funciona. Y lógicamente los psicólogos pues lo entienden rapidito, ¿no? Entonces, esto es un caso de éxito. Otro caso de éxito del libro es que he tenido la oportunidad también de dar este proceso a directores de empresas. Y hay algo muy interesante, Armando, que es mi mercadólogo, de alguna manera un día fuimos al curso y me decía, ay, es que ¿qué van a decir de los monitos? Porque el libro trae monitos. Y entonces yo le decía, no hombre, no pasa nada. Y entonces regalamos unos separadores de corazoncito, que por ahí traemos, por cierto, y les vamos a regalar, que hablan del amor. Nora, ¿dónde andas? Para que me saquen los separadores. ¿Afuera? Ah, ok. Entonces, si quieres después, esos separadores, y entonces la gente llegaba y quería los señores llegaban y querían el separador de corazoncito del monito que dice yo amo incondicionalmente, o algo acerca del amor. ¿Qué pasa? Estamos rompiendo como muchos, ya saben, como muchos paradigmas, como muchas cosas. Entonces eso es lo más importante, que el libro es sencillo, que tiene monitos, ¿verdad? Y que definitivamente sí funciona, y que tenemos muchos casos de éxito, muchos casos de éxito, que bueno, aquí viene mi página, y bueno, lógicamente la de Orgona, y nos han compartido, precisamente hace unos días alguien me hablaba de Ensenada, y otra persona el mismo día me habló de Veracruz. Me encantó porque dije, ya estamos en el norte y ya estamos en el sur, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy interesante. Ok, vamos a empezar, y decimos que es un producto comprobado porque sí, está comprobado por muchas personas, ¿verdad? Por eso le pusimos el sellito, ¿va? Muy bien. Así iniciamos, ¿verdad? ¿Cómo desarrollar tu inteligencia emocional? Alguien me decía, y yo nunca me había dado cuenta, que había generado como una técnica o una mecánica, que era enseñar a la gente a alinear su mente, su cuerpo y su espíritu. Con el libro nos damos cuenta a reconocer la grandeza de nuestro ser. Yo se los digo muchas veces, tenemos que aprender a reconocer que tenemos una mente muy poderosa, que no nos enseñaron a utilizar a nuestro favor, más bien la utilizamos todos los días en nuestra contra, y en el libro aprendemos realmente a desarrollar esa mentalidad y esos pensamientos a nuestro favor. Entonces, tenemos una mente muy poderosa, un cuerpo invaluable, ¿verdad? Es un vehículo maravilloso que materializa todas nuestras ideas, que es padrísimo porque podemos decidir tomar acciones, enfrentar nuestros miedos, y en el libro los llevamos a que reconozcan sus miedos porque es una manera muy sencilla. Y también trabajar la parte espiritual. El espíritu realmente es la esencia, es el amor. Nuestra espiritualidad es aprender a vivir desde el amor, aprender a vivir desde el amor incondicional, y por eso quiero enfocar un poquito la plática a que hablemos del amor. Entonces, yo les decía que la mecánica que les comparto en el libro es aprender a alinear
cuando alineas tus pensamientos, cuando alineas tus palabras y cuando alineas tus acciones, todo se hace posible. Todo se hace posible. Es cuando realmente generamos una creencia. Una vez una psicóloga me platicaba, me decía, híjole, es que a veces nos llevamos años en reconocer en que nos caiga el 20 y mucho trabajo y mucho dolor. Y entonces aquí en una parte donde les enseñamos cómo reconocer sus creencias es muy sencillo. Si tú no puedes alinear tu pensamiento con tus palabras y tus acciones es porque tienes una creencia equivocada. Entonces dices, y si algo no te funciona es porque tienes la creencia equivocada, porque lo que creemos lo estamos creando todo el tiempo. Entonces es algo muy sencillo de estarte, ahora sí que nosotros les hablamos en el libro que tienes que aprender a ser tu propio coach, ¿no? Entonces es muy sencillo cuando estás reconociendo tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Muchas veces les decimos, sí, yo voy a lograr y voy a poner un negocio, ¿no? Y entonces llega alguien y te dice, oye, ¿cómo estás? No, hombre, de la fregada. No, la situación económica. No, mi familia no me apoya. ¿Tú crees que vas a lograrlo? No, porque no estás alineado, pero no tiene nada de malo que lo estés diciendo. Lo malo es que no te des cuenta y lo modifiques. Entonces tú dices, entonces ya me estoy dando cuenta que con mi palabra no soy congruente en mi pensamiento con mis acciones. A lo mejor te estás esforzando y te estás esforzando, pero entonces no estás alineado. Entonces reconoces, tengo una creencia que necesito modificar. Y entonces, cuando la reconoces, la puedes reprogramar de una manera muy sencilla, que son las afirmaciones, ¿verdad? Que es como si no entiende nuestra cabecita y como si lo decretamos y como si nos sentimos bien, porque nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu está creado para lo positivo y para el amor, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando pensamos negativo? Nos sentimos mal, nos angustiamos, todo nos sale torcido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo nuestro ser está creado para vivir con inteligencia emocional. Y esto también implica en que tenemos que reconocer que nuestros pensamientos negativos nos ayudan enormemente para ser felices. Si no los tuviéramos, ¿qué vida tan aburrida llevaríamos? Y aparte, no tendríamos la posibilidad de estar creciendo cuando enfrentamos nuestros miedos, ¿sí? Muy bien. Yo les decía que aprendemos a trabajar nuestras creencias. Entonces nuestras creencias están en esta parte que es el subconsciente, que es realmente enorme y tenemos conciencia así. Gracias a Dios que cuando empezamos a trabajar con nosotros mismos, la conciencia va creciendo, creciendo, creciendo y el subconsciente se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Eso es lo más importante. Ok. Es un principio del coaching aprender a enfocarte en ti. Y entonces dice, tú accionas y los demás reaccionan. Eso es lo que te da poder. Cuando tú cambias, cuando eliges hacer algo diferente, lógicamente estás creando algo diferente en tu entorno, ¿verdad? ¿Y a qué estamos acostumbrados a hacer como en lo común y en lo cotidiano? A reaccionar a lo que los demás hacen, ¿verdad? Alguien te hace cara de enojo y ¿qué pasa? También las... Ay, andas todo apachurrado todo el santo día, ¿verdad? ¿O qué pasa cuando alguien te dice, ¿estás enfermo? ¿Tienes gripa? Y empiezas tú a hacerle así, ¿no? Porque estamos habituados a reaccionar a lo que los demás nos dicen. Entonces tenemos que aprender a elegir realmente, ¿verdad? Qué pensar, qué hablar y cómo accionar. Y entonces nosotros cambiamos y entonces nosotros, como aprendemos a ser positivos, hablamos positivo y entonces creamos cosas positivas en los demás. ¿Estamos de acuerdo? Primero en nosotros mismos y luego como una consecuencia en los demás. Muy bien. Para nosotros poder utilizar nuestra mente a nuestro favor, tenemos que aprender esos mecanismos de control. Y para eso nos fuimos así como en cortito. ¿Cuál es un mecanismo de control? Darte cuenta que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. ¿Ya saben? Este monito tiene la mente así. Y el otro está para arriba. Entonces, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. ¿Sí? ¿Qué pasa si te das cuenta de esto? Cuando estés emocionado, stop, no hagas nada, porque no te va a funcionar. O cuando les ha funcionado resolver algo cuando están enojados o tristes, nomás mentamos madres,
¿no? Y no resolvemos absolutamente nada, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta que esto es un mecanismo de control de nuestras emociones. El siguiente es darte cuenta que tus pensamientos crean tus sentimientos, como decía Lore, ¿verdad? ¿Qué pasa si tus pensamientos están creando tus sentimientos? Nosotros podemos elegirlos, pero ¿cuándo los elegimos? ¿Cuándo los elegimos? Sí. Cuando nos hacemos conscientes de ellos. Exactamente. Entonces lo primero que necesitamos es hacerte consciente, ¿verdad? Y entonces en el libro te dice, a ver, apunta todos los días, durante una semana, apunta tus pensamientos negativos más frecuentes. ¿Por qué más frecuentes? Porque tenemos cerca de 80,000 pensamientos en un día. ¿A qué horas acaban? Pero sí los que te están generando como malestar, ¿verdad? Tus pensamientos recurrentes negativos más frecuentemente. Entonces empiezas a hacer conciencia. Es cuando realmente te das cuenta y puedes y aprendes a elegirlos, ¿verdad? Entonces, ese es como un principio y ahí estás controlando. Muy bien. Darte cuenta que todos los eventos de nuestra vida son neutros, ¿verdad? Y les ponemos etiquetas. Hoy tuve un día fatal, o esto que me está pasando es tan triste. Entonces tenemos que aprender que si tú te das cuenta que si algo no te está funcionando, ¿qué puedes hacer? Buscar el aprendizaje de eso que no te está funcionando. Entonces todo es neutro. Como hay personas que, por ejemplo, fallece alguien que queremos mucho y le lloran y le lloran y le lloran durante años, años, años. Yo no digo que esté lindo que lo recuerdes, pero qué padre que puedas recordar eso positivo, ¿verdad? Y decir, ¡ay, qué bueno está allá! Pero mira, feliz y contento mucho mejor que yo. ¿Dónde está la diferencia en que la muerte sea algo lindo o que la muerte sea algo doloroso? En lo que cada quien elige. ¿Qué pasa cuando te va mal en un negocio? Si te clavas en por qué y por qué y por qué, ¿verdad? En lugar de decir, ¿qué tengo que aprender de esto para que no me vuelva a suceder? Entonces ahí tienes el aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué hay gente que le va bien y hay gente que no le va bien? Porque elige, ¿verdad? Porque de eso que le está sucediendo en la vida, ¿verdad? Aprende a elegir, ¿sale? Muy bien. La que sigue, por fin. Sal de tu área de confort. Ahí es donde nos encanta estar a todos, ¿verdad? Pero yo les quiero decir el día de hoy, cuando nosotros aprendemos a salir de nuestra área de confort, vamos a entrar a otra área más maravillosa, que es la de las satisfacciones, la del amor y la de los milagros. Por eso les decía, es que los miedos y los pensamientos negativos, pues no son tan negativos. Si aprendemos a enfrentarlos, primero reconocerlos y después enfrentarlos, ¿verdad? ¿Qué te va a llevar esto? A crecer, ¿verdad? A no quedarte en, ay, no puedo, ay, está difícil, ¿verdad? Es a crear ese hábito. De hecho yo dije, ay, este diciembre, del 15 de diciembre al 30 de diciembre voy a descansar de salir de mi área de confort, porque me encanta. Tengo un miedo y ahí voy, ¿ya saben? O sea, y no me gusta algo y lo hago diferente. Y entonces, claro que eso te lleva a crecer cada vez, cada vez, cada vez. Y entonces, ¿qué nos mantiene dentro de nuestra área de confort? ¿Qué creen que nos mantiene ahí? El miedo, ¿verdad? Y entonces cuando reconocemos esos miedos, que son todos los pensamientos negativos, ¿ya sabían eso? Todos, o sea, todos, hasta no voy a encontrar lugar en el estacionamiento. Yo venía, siempre encontramos lugar. No, hombre, sí está facilito, ¿verdad? Ajá. Siempre llegamos a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Definitivamente vamos a lograr, ¿verdad?, enfrentar nuestros miedos cuando los reconocemos y cuando creamos ese hábito, porque ya se nos hace algo muchísimo más sencillo. Y aparte, como que no nos enseñaron, nos decían esfuérzate, esfuérzate, pero no nos explicaban como por qué, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú te esfuerzas y te alineas en tu pensamiento, en tus palabras y en tus acciones? No, bueno, ¿qué quieren que les diga? Satisfacción tras satisfacción tras satisfacción, ¿sale? Muy bien. Lo que les decía, el miedo es solamente un pensamiento. ¿Y saben cómo podemos aprender a enfrentar esos pensamientos de miedo? Es poderte decir, ¿qué es lo peor? Nada. Dices,
O voy a aprender algo, ¿verdad? Algo nuevo, ¿verdad? O voy a crecer, o no lo vuelvo a hacer de esa manera, lo voy a hacer de diferente manera. Entonces, cuando te estás diciendo todo el tiempo qué es lo peor que puede pasar, te das cuenta que no pasa absolutamente nada. Y aparte, algo más maravilloso, que tenemos, miren, bien controlado el ego. El ego son todos esos miedos que tenemos ahí, que nos manipulan. Fíjense, el otro día que ya ven que ahorita hay muchísimo tráfico, ¿no? Y entonces yo venía de regreso a la oficina a mi casa, y entonces una de tráfico y la gente como, ya saben, jalándose los cabellos porque nadie, cerca de mi casa es uno y uno, ¿verdad? Uno y uno. Y uno que pasa y el otro que pasa de la otra calle. Y entonces yo decía, ¿cuánto miedo tienen estas personas? ¿A qué creen que tienen miedo? A no pasar. A no pasar. A veces le ponemos diferentes nombres, pero es miedo. Cuando no actuamos desde ese amor, es porque tenemos miedo. A ver, ¿por qué no le damos el paso a las personas? Porque dices, no, si dejo pasar a uno, luego después se me va a venir el otro, ¿verdad? Y entonces así nos está boicoteando todo el tiempo el ego. Le ponemos muchos nombres a los miedos, pero en realidad tenemos que aprender a reconocerlos y modificarlos y darnos cuenta que son miedos todos. Hasta esos tan sencillos que parecen como tan intrascendentes, ¿verdad? Que dices, ay, ¿qué pasa? Hoy en la mañana estaba dando un curso, un diplomado, y entonces un señor me dice, ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene si le miento a la madre a otro? ¿Qué pasa? Le dije, ¿tú crees que no pasa nada? Dice, bueno, pues es que es un pensamiento negativo, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa si nomás estoy en el carro y le hago ti, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces le dije, sí pasa, porque esa persona a la que le mentaste la madre va a llegar a su casa a mentarle la madre a su esposa. Y la esposa, ¿verdad?, va a reaccionar, porque estamos así acostumbrados a reaccionar a lo que los demás hacen. Y entonces, ¿qué va a suceder? Se va a desquitar con sus hijos. Y entonces, imagínate cuántas veces recreaste lo mismo. Es un eco. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta que el pensamiento negativo no tiene poder si tú, ¿verdad?, lo reconoces y lo dejas ir, porque son puras mentiras, ni funciona para nada, ¿verdad? Te crea malestar, haces cortocircuito porque te enfermas, porque estamos creados para el amor. Y aparte, ¿verdad? Y no se te quita el malestar, ¿estamos de acuerdo? Le damos poder a ese malestar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, con decir, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar si dejo pasar a este señor? Lo más malo que te puede pasar es que te la miente. Eso es lo más peor que te puede suceder. Pero yo te voy a decir algo. Yo conscientemente he creado, por ejemplo, el hábito de dejar pasar a las personas. No saben qué maravilla. Nunca me atoro en el tráfico. ¿Quién sabe cómo le hago? ¿No? Porque estoy actuando, y porque todos podemos hacer eso, actuar desde el amor. Y muchas veces a lo que quiero llegar es que muchas veces no le ponemos como la palabra miedo, o nos enfocamos en unos miedos como muy grandes, ya saben. Tenemos que aprender como en la vida cotidiana cuáles son mis pensamientos negativos. Culpas. Fíjense qué poderoso es esto. Hay personas que dicen, ¿verdad?, que otra persona las hizo infeliz. ¿Cómo ven? Y viven infelices toda su vida. Exacto, es una decisión personal. Tú nunca puedes culpar a nadie, ¿verdad?, de cómo te sientes. A lo mejor estás haciendo algo en lo que no estás de acuerdo, pero tú no puedes estar sufriendo. Tú puedes elegir ser feliz a pesar de lo que la otra persona está haciendo. Y eso te lleva a la libertad emocional. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¿Y a poco cuando se enoja tu esposo no te importa? Le digo, no. ¿Qué sirve? Le digo, es como si, a ver, vamos todos a pujar, ¿no? Si él está enojado, pues es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. ¿De qué sirve de que tú pujes? Nada. ¿De qué sirve de que yo me enoje? Nada. Más bien, cuando él tiene la oportunidad de que, cuando la emoción sube, la inteligencia baja, entonces cuando está enojado ni me le acerco. Entonces, cuando estoy lejecitos,
pues ya, ¿verdad? Ya platicamos del tema y ya hablamos con respeto, ¿verdad? Haciéndose cada quien responsable de lo que está sintiendo. Entonces ahí sí tenemos como el poder de comunicarnos de diferente manera. Y cuando no echas culpas, bueno, casi ni te enojas, ¿va? Porque dices, ¡ay! Si alguien no hizo o no llevó las indicaciones correctas de algo que tú dijiste, saber, quizás, ¿verdad? Volteas a verte a ti y dices, seguramente tengo que aprender a dar indicaciones de mejor manera, pero no te quedas porque sí, es que yo te dije y tú no lo hiciste bien y tú, ¿verdad? Cuando te volteas a ver y te haces responsable de todo lo que te sucede, pues estás teniendo el poder. Cuando toma la responsabilidad de cómo te estás comunicando a los demás, entonces sí tienes el poder de modificar todo lo que tú elijas, ¿verdad? Y quitarnos ese vocabulario que no funciona, etiquetar a las personas, ¿verdad? Y definitivamente nadie somos una etiqueta, todos somos seres maravillosos, puros, llenos de purísimo amor, ¿verdad? Lo único que pasa es que tomamos acciones llenas de miedo, ¿verdad? Nada más. Eso es lo que sucede. Muy bien. ¿Qué más? La afirmación de yo genero éxito en abundancia. Bueno, esa me pasa a encantar. Porque ahí hablamos de la fe. Y entonces yo les quiero decir una frase muy importante que me encanta, que dice, la fe termina donde empieza la preocupación. Ahí va de nuevo. La fe termina donde empieza la preocupación. Yo escucho a tanta gente que dice, ¿cómo te sientes? Y entonces, bien, sí, yo tengo mucha fe de que esto va a suceder, y tienen dolor de estómago y te duele la cabeza y luego estás enojado. ¿Tú crees que eso es tener fe? No, porque cuando nos preocupamos, ¿verdad? Entonces significa que no tenemos fe. Entonces, acuérdense de eso. La fe, con fe podemos lograrlo absolutamente todo, ¿verdad? Mueve montañas. Y te voy a decir algo muy importante que también nos lleva a que tú te alinees. El tener fe es cuando piensas en el mismo sentido, hablas en el mismo sentido y actúas desde el mismo sentido. ¿Me doy a entender? Eso es fe, ¿verdad? Tienes la creencia de que todo es posible, ¿verdad? Entonces, para que nos demos cuenta, y luego decimos, ay, ¿por qué no me salen las cosas? Pues ahí está, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a ir analizándonos, ¿verdad? Yo les digo, y haciendo el auto-coaching, ¿verdad? A ver qué pienso, qué hablo y cómo acciono para darme cuenta de por qué no suceden las cosas. Por eso nos cuesta trabajo generar éxito, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que es el éxito? ¿Tener solamente dinero? ¿Qué es el éxito? Satisfacción, ajá, sentirte realizado, tener buena salud, tener paz, exactamente. Entonces todos tenemos un concepto diferente del éxito, ¿verdad? Y muchas veces creemos que el éxito nada más es un solo concepto. Entonces cuando nosotros generamos éxito y en abundancia, entonces vamos disfrutando de la vida, ¿verdad? Porque vamos disfrutando de cada cosa que vamos haciendo y vamos logrando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definitivamente, para generar éxito es muy importante que aprendamos a darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, ¿verdad? ¿Con qué nacimos? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Y entonces aprendemos también a reconocer ese propósito de vida. Podría decir que el éxito lo encontré hasta que estaba haciendo realmente lo que me gustaba, pero yo les quiero decir algo, esos 25 años que estudié tanto y que le sufrí tanto, la verdad, me ayudaron precisamente para hacer un libro que entiendan de manera muy sencilla. Porque me hice como muy lógica, ¿verdad? Y como los números todo cuadra, pues todo me tenía que cuadrar en el libro. Entonces, ahí es donde vas viendo definitivamente que todo lo que te sucede en la vida es precisamente para llegar a tu propósito, ¿verdad? Entonces, hay gente que me dice, ay, no, pero es que yo ya a estas alturas, dije, yo después de 25 años, dime, ¿qué podrías pensar, verdad? Y lógicamente que tuve que pasar esos 25 años como contadora para poder lograr cada día el éxito, porque ahora digo, cuántos éxitos tuve, ¿verdad? Al estudiarme tantas leyes que no me gustaban y sobre todo que me costaban
tanto trabajo, porque a mí me gustaba el desarrollo humano, ¿verdad? O sea, utilizar el hemisferio del lado derecho, y el único que estaba utilizando, ¿verdad? Casi todo el tiempo era el hemisferio del lado izquierdo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces por eso tenemos que darnos cuenta que en cualquier momento podemos desarrollar, ¿verdad?, nuestro propósito y realmente ser felices. Ahora, algo muy importante, cuando realmente estás haciendo lo que te gusta, ¿qué sucede? Lo disfrutas, te va bien, ¿no? Y ay, eso es lindo. Eso es muy lindo. Exactamente. Y además ganas dinero, tan importante, ¿verdad? Entonces sí, es darnos cuenta también que muchas veces, miren, yo he dado talleres, por ejemplo, de ese tema del dinero, ahorita que estamos hablando del dinero, y tenemos muchas creencias equivocadas en relación al dinero. Bueno, también lo digo por mí, ¿verdad? Como que lo relacionamos con que es algo malo, o que los ricos son algo malo, ¿verdad? O que tienen que ser, miren, yo cada rato que les empiezo a preguntar las creencias en relación al dinero, dicen, no, pues los narcos, no, pues los que roban, no, pues los políticos. ¿Mande? Entonces siempre estamos como determinando que el dinero viene de algo que no es lícito, ¿verdad? Entonces eso lo hemos escuchado muchas veces. Por eso se llega a tornar en una creencia inconsciente. Y tú dices, no, ¿cómo crees? Yo también decía, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Pero te vas dando cuenta cuando hablas o cuando estás pensando que no estás alineado, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando te puedes realmente ir afirmando o reprogramando, ¿verdad? Que eso es lo más maravilloso. Aprender a reprogramarte, ¿verdad? ¿Cómo se reprograma uno? En presente, en personal y en positivo, ¿verdad? Entonces nos programamos en presente, personal, en las 3 P's les digo yo, ¿verdad? Entonces así es como realmente, y hasta creamos armonía. Aparte de que nos estamos reprogramando cuando nos afirmamos, también estamos creando mucha armonía en nuestro ser, ¿sale? Muy bien, entonces, y quiero hablar de la última afirmación que se llama yo amo incondicionalmente. Últimamente, cuando estoy como meditando, se me viene mucho a mi cabeza el que necesitamos hablar mucho del amor. Porque en realidad yo les quiero decir algo, cuando aprendemos a amar incondicionalmente, aprendemos a ser libres emocionalmente. Ahí va de nuevo. O sea, la base de la inteligencia emocional es aprender a amarnos incondicionalmente, ¿verdad? Y bueno, yo he tenido estas discusiones porque alguien me decía, es que eso no es posible, el amor incondicional no es posible, siempre estás esperando algo a cambio, ¿verdad? Y entonces, claro que es posible, porque te da la libertad, esa libertad que encuentras cuando estamos buscando la verdad de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando yo les comparto que tenemos primero que darnos cuenta para poder amar incondicionalmente? Tenemos que darnos cuenta de las grandes diferencias que tenemos en nuestro cerebro y que por eso tenemos diferentes conceptos acerca del amor. Todos tenemos diferentes conceptos acerca del amor y de eso no nos damos cuenta, ¿verdad? Por eso creemos que entre nosotros tenemos que sentir lo mismo y lo que tú crees que sientes que el otro le va a gustar, ¿verdad? O lo va a sentir igual que tú. Y en realidad, quien realmente interpreta lo que sucede en la vida es lo que está pasando en nuestro cerebro, ¿verdad? Los ojos mandan la información al cerebro y el cerebro es el que interpreta lo que está sucediendo. Hasta un libro, ¿no? Si yo ahorita te pregunto rápido, a ver, ¿qué piensas del libro? Lo que sea. Dime algo del libro. Lo que sea, por ejemplo, es azul. A ver, otra opinión acerca del libro, lo que sea, del libro. ¿Se te antoja leerlo? Qué bueno. Práctico para consultarlo. Para consultarlo, ajá. ¿Por qué me están diciendo eso? Por lo que les he estado platicando en la conferencia, porque tienen una información que les acabo de dar, que es un manual, que sirve para programarte, y entonces lo están diciendo, ¿verdad? Que invita a leer, bueno, porque estoy aquí compartiéndoles algo, ¿verdad? Que viene en el libro. Y entonces si ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿qué piensas del libro? Y lo primero que pienso, haz de cuenta, digo, tiene gran parte de mi historia en este libro. ¿Por qué lo interpretamos de diferente manera? ¿Por qué no todos decimos es un libro con rayitas, una florecita y letras? ¿Por qué no decimos todo lo mismo?
Porque todos interpretamos las cosas y las situaciones de diferente manera. Entonces ahí es donde viene un principio muy importante para amarlos incondicionalmente. Entonces les quiero leer un parrafito del libro para que me entiendan mucho mejor. Bien. Dice, tenía una pareja de esposos como alumnos. Cada quien venía individualmente a su clase. Él me decía que no se sentía amado por su esposa. Y yo, que conocía la versión de los dos, reflexionaba en esto. ¿Cómo no se da cuenta de que su esposa lo ama de verdad? Pensaba yo. Si ella me platica, y además yo lo sé, que diariamente le demuestra su amor de diferentes maneras, le atiende en sus necesidades, le llama por teléfono diariamente interesándose en su trabajo, le hace regalos costosos en las fechas especiales. Ella siempre piensa en él. ¿Cómo puede pensar eso? Él, como todos nosotros, no se había dado cuenta de que tenían historias y creencias diferentes de las de su esposa, y ella pensaba que el amor se demostraba de la misma manera que sus padres lo hacían con ella, estando al pendiente de lo que le sucedía en la vida, llamándole por teléfono todo el tiempo, haciéndole regalos y dándole lo necesario. El amor que recibía él cuando era niño se lo demostraban de diferente manera que a ella. La mamá de él es enfermera y cuando él se sentía mal de salud le daba atenciones de primera, no le permitía que se molestara en nada, le hacía de comer delicioso lo que a él más le gustaba, detalles que su esposa nunca tenía hacia él. Para ella la comida no era importante. Además, cuando ella se enfermaba, ni siquiera se permitía descansar. Ella aprovechaba el tiempo cuando no iba a su trabajo para limpiar los closets. Qué raro, ¿verdad? Él no se sentía amado porque tenían diferentes conceptos del amor y ella tampoco era consciente de ello. En el momento en que fueron conscientes de esto, tomaron la decisión de amarse. Y aunque para ella no era lo más placentero hacer de comer delicioso y ser paciente y amorosa cuando él se enfermaba, lo hacía porque sabía que era importante para él. Ella aprendió también a pedirle lo que hacía sentirse amada, como pedirle que le llamara por teléfono, aunque se vieran por las noches. Porque él pensaba que no tenía sentido llamarle si todas las noches se veían. Ah, qué güey. Ah, qué güey. Dígalo. Écheme borras. Muy bien. Ah, qué güey. Todos creemos y tenemos conceptos diferentes acerca del amor. Aprendamos a reconocer lo que nos hace sentir amados y a pedir lo que nos hace felices para cubrir nuestras necesidades que no son las mismas para todos. Poder crear un lenguaje de pareja es perfecto para ser felices. Un concepto de amor que las parejas heredarán a sus hijos, porque ellos aprenderán de lo que sus padres hacen en la vida diaria. ¿Cuántas veces pensamos que los demás aman, sienten, se enojan y esperan de la misma manera que nosotros lo hacemos? ¿Verdad? Entonces, es un principio importantísimo darnos cuenta que a todos nos hace sentido diferentes cosas, ¿verdad? Lógicamente, ¿de dónde viene ese sentido? De una parte neurológica. Si a mí este libro implica y me recuerda como las historias de mi vida, no le digan a nadie porque ya llegó mi esposo. Esta es parte de mi historia, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando aprendes a darte cuenta? Digo, ahora, bueno, he aprendido, ¿verdad?, a cocinar y disfrutarlo, pero yo antes lo sufría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora reconozco nuestras diferencias. Y eso es muy importante para amarnos incondicionalmente. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a juzgarnos, ¿le das la siguiente, por fin? Cuando empezamos a juzgarnos, nos creemos con derecho a maltratar a los demás. Y tenemos que darnos cuenta que no podemos amar y maltratar al mismo tiempo. No se puede. Bueno, sí se puede, pero entonces no estás desde el amor, estás desde el miedo, ¿verdad? Entonces cuando aprendemos a amar, pues en principio para no maltratar es no juzgar. ¿Y cómo no juzgo?
buscando la inocencia de las personas, porque todos estamos creados para el amor. Cuando alguien no actúa con amor es porque está lleno de miedos. Y no podemos ver los miedos de la otra persona si seguimos juzgando. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que acordarnos que cuando, ¿le das a la próxima? Que cuando nosotros estamos maltratando a alguien es porque también nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que decir, vivir la vida con amor es una elección. Muchas veces ni siquiera lo sentiremos. Y tenemos un concepto todos tan diferentes, ¿verdad? De que es que ya no siento nada, ya no te quiero. Un concepto totalmente equivocado. Yo no digo que el sentimiento sea parte del amor, claro que lo es, pero no es lo único. Yo les digo a las mamás, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿les encantaba o les encanta limpiarle como el pañal a los niños? ¿Por qué lo hacen? Por amor. ¿Por qué tenemos que respetarnos unos a otros? Por amor, no porque lo sienta, ni porque sintamos lo mismo o nos haga sentido lo mismo. ¿Me doy a entender? No nos va a hacer sentido lo mismo, ni vamos a sentir igual de lindo, no. Entonces, olvídense de seguir creando expectativas de que los demás hagan, digan y piensen como tú. Eso no es posible. Con tanto trabajo que le ha costado a Dios hacernos a cada uno diferente y nosotros entercados a que tú tienes que pensar como yo y hacer lo que yo quiero para que yo sea feliz. No, bueno, ¿verdad? Entonces es hermoso darnos cuenta que el amor incondicional es una elección. Y que les voy a decir algo, el éxito, la felicidad, el amor, todo parte desde ¿qué? De un detenerte y elegir. Me detengo y elijo enfrentar mis miedos, me detengo y elijo amarte, me detengo y elijo ser feliz con lo que está sucediendo en mi vida. ¿Me doy a entender? Un mecanismo de control poderosísimo, me detengo y elijo. Estoy ejerciendo mi libertad, mi verdadera libertad para ser feliz y para amar. Y así siempre vamos a crear, ¿qué? Una inteligencia emocional. ¿Sale? Muchas gracias. Que Dios los bendiga.